Audiolibro, Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique, parte 2. La historia es como un rompecabezas. No pretenderé ser objetivo. No es posible dialogar con el pasado. Los protagonistas han muerto. Solo nos quedan objetos y documentos. La mayoría retazos, seleccionados, editados, con una intención. Lo que queda es muchas veces lo que se quiso dejar. Mi motivación personal nace en la niñez. Soy un chileno nacido en los 60 del siglo XX, lector fatigado del Adiós al séptimo de línea en 5 tomos de Jorge Nostroza. Tanto en los tiempos de los presidentes Eduardo Frei Montalva como los de Salvador Allende, Gossens, la historia patria era algo vital para un niño que soñaba con las largas marchas por el desierto en pos del enemigo. La historia se encargó de mandarme a mi propia marcha por los desiertos y más al norte. En 1982 conocí Perú y claro, Tacna, la de aquellos tiempos, tenía mucho del imaginario chileno. Tacna es feo, sucio y por sobre todo pobre. Pero algo raro pasó. Los peruanos, ya sean blancos, negros, indígenas, ricos o pobres, son gente muy cálida, simpática, conversadora y amable. Machu Picchu conmovedor hasta los huesos. Lima bella debajo de su miseria y por cierto toda llena de placas y monumentos de los héroes de la Guerra del Pacífico. Hasta los billetes de los soles hiperdevaluados de entonces estaban poblados de graus, boloñeses y cáceres. Trujillo, mucho más al norte, los cañaverales, el algodón y los chinos. Todo estaba allí, era realidad y era distinto. No existían los enemigos, solo el pueblo amable del Perú. Mi camino me llevó hasta Colombia y allí estudié antropología, cuestión que me sumergió en otros temas por muchos años. Cuando volví a Chile en 1989, nada quedaba de mi infancia, pero entre las cosas que rescaté de mi casa encontré un amarillento libro, Hidalgos del Mar, de Jorge Nostroza, editorial Zigzag, año 1959, fechado por mí en 1976, cuando tenía 14 años. En 1998 me encontraba en Talcahuano y mis recuerdos me llevaron a visitar el formidable acorazado Huáscar. El texto está acompañado de muchas fotografías e ilustraciones. Aquí se ve una fotografía y el pie de página dice Reliquia histórica Huáscar en la base naval de Talcahuano. Fotografía tomada desde la entrada de la base. A diferencia de los marinos chilenos, no lo reconocí a primera vista. Impresionante por lo pequeño, el Huáscar es un poco más grande que los barcos pesqueros que cruzan la bahía. Un cadete impecable y muy gentil frente a las cortas literas de los oficiales me explica que los peruanos son bajos de estatura. No sabe que hace 120 años peruanos y chilenos teníamos una talla más pequeña y vivíamos mucho menos, y que con sus 20 años ya sería padre y viejo hombre de mar. Envía, en vez de guía de cascarón, mitad botín de guerra, mitad museo de la gloria de dos hermanas repúblicas. Aquí hay una ilustración de cómo son esos camarotes que están en el Huáscar. Una profesora repite a un grupo de niños la vieja historia tantas veces escuchada. Comillas, salta heroicamente Prat al abordaje, etcétera, etcétera, etcétera. Cierre de comillas. Mientras me deslumbraba por la belleza dura del Huáscar, reflexionaba sobre las historias recibidas en las aulas del colegio. La magnificación exaltada de los relatos desde la imaginación de un niño, el contraste de estas ideas con la realidad. No es, no es solo el tamaño del Huáscar el que no encaja con las ideas preconcebidas. Hay tantos elementos de esa historia que, sometidos al análisis, aparecen con otros matices, otras consecuencias, otra dimensión. ¿Cómo y por qué esta historia adquirió la relevancia y capacidad explicativa que tiene aún hoy en día? ¿Qué nos dice sobre nuestra identidad chilena, sobre el país que somos?
sobre quiénes lo han dirigido y sus intereses. En los manuales de historia tradicionales, el combate naval de Iquique es el hecho épico. Glorifica personajes reales dotándolos de un sentido místico. Es la épica burguesa de un país muy joven, cuyos mandos la utilizan genialmente como mito de unidad, identidad y legitimación de la apropiación de unos territorios, además de propaganda de guerra. Con el triunfo sobre los aliados y con la riqueza del salitre que se creía eterna, el mito de Prat madura. Es el héroe chileno por excelencia, el ejemplo a imitar. Es el amor a la patria llevado al máximo en el sacrificio, entregando la propia vida. Comillas, el honor de la bandera ha quedado salvo, cierre de comillas, dice el teniente Uribe desde la cárcel en Iquique. Comillas, pero desgraciadamente tenemos que lamentar la pérdida de 3 de sus más valientes defensores, el capitán Prat, el teniente Serrano y el guardia marina Riquelme. Cierre de comillas. Sobre la pérdida de los otros 143 tripulantes, Uribe escribe por separado. Desde la historia crítica, por el contrario, el combate naval de Iquique es solo un hecho más de la Guerra del Pacífico, poco importante en comparación con la problemática de los bonos salitreros, el imperialismo inglés, que al final de cuentas se queda con todo, y la monoproducción de Chile en el mercado internacional. Comillas, el salitre y el yodo sumaban el 5% de las rentas del Estado chileno en 1880. 10 años después, más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de la exportación de nitrato desde los territorios conquistados. La región del salitre se convirtió en una factoría británica. Cierre de comillas. Acá en el texto hay una ilustración muy interesante. Se ven dos personajes. El de acá es el general Baquedano y este de acá es el señor North. Y al medio hay una ilustración de la época y el pie de página dice: John North y el general Manuel Baquedano en las termas de Cauquenes. Se ven otras personas, pero no conocemos ni su identidad ni el propósito de la entrevista. John Thomas North llegó a Valparaíso en 1865. Venía a armar las locomotoras del tendido de Carrizal en el norte de Chile. Era un simple empleado y, por lo que dicen los textos, bastante pobre. Las acciones o bonos de las salitreras peruanas, producto de la crisis económica mundial de la década del 70 del siglo XIX y de la guerra, bajaron su valor a casi nada. North y otros inversionistas ingleses consiguieron préstamos en bancos de Valparaíso para comprarlas. Era una compra sin sentido. Chile, al derrotar a los peruanos en el campo de batalla, se quedaría con la propiedad de las salitreras del Estado peruano de la provincia de Tarapacá. Sin embargo, no fue así. Los títulos de North y compañía fueron reconocidos por el Estado chileno. Y es así como después de una guerra de 5 años entre Bolivia, Perú y Chile, el premio fue para el ahora hipermillonario North. Desde esta visión crítica, el heroísmo de Prat no es relevante. Ni se toca ni se niega. Es una historia que se fija preponderantemente en lo macro, que contempla los procesos sociales y económicos como explicaciones de los hechos históricos. Los libros más modernos, incluyendo los libros de historia de los liceos, son una mezcla de las dos cosas y ninguna de ambas. Tras el retorno de la democracia en Chile en 1990 y de las innumerables denuncias de atropello a los derechos humanos durante el gobierno militar, el heroísmo hasta la muerte perdió buena parte de su valía. Incluso para algunas generaciones el concepto se devaluó totalmente. De otro lado, el análisis de corte socioeconómico sobre el siglo XIX y sus enseñanzas parece ser cosa del más remoto pasado. En un país exitoso y posmoderno, que exporta harina de pescado, frutas, salmones, madera y cobre. Eso se cree, no volverá a pasar nunca más. Acá hay otra ilustración muy simpática y muy confusa a la vez. Se ven en una bahía unos barcos que están siendo bombardeados por estos aviones.
y dice Coquimbo 1931. La Fuerza Aérea de Chile bombardea los buques sublevados de la Armada de Chile. La base naval de Talcahuano, allí en los años 30 del siglo XX, se sublevó la Armada de Chile, solidarizando con sus compañeros de la flota de Coquimbo. Estuve cerca de 3 horas sobre el acorazado terrible de los libros de Inostroza y vi mucha gente, muchos niños, colegios enteros. Vi gente emocionada tocando con las manos la historia. Recordé que se puede hacer otra historia de la historia de lo cotidiano, la de la gente sin historia, la historia de las cosas, los objetos, una historia relacionada con el mundo tanto ideológico como material de aquella época y abierta para reconstruirla, deconstruir el mito, buscar la historia que no aparece en los manuales escolares, los hechos que no se consideran relevantes, los silencios, los olvidos involuntarios o premeditados, las piezas de un modelo para armar que brindan eventualmente una imagen distinta del rompecabezas. Esa es la pretensión de esta historia no oficial, no reconocida, de este juntar papeles y elaborar imágenes en torno a una interpretación posible. El presente libro tiene diversos fines. Algunos solo pretenden ser de tipo recreativo, otros obedecen a la curiosidad de un ratón de biblioteca. ¿A quién le puede interesar cómo eran los torpedos hace más de 120 años? Que va conduciendo, con una enorme dosis de azar, a descubrimientos inesperados. Construir esta secuencia, que es una versión de la historia, se asemeja en parte a una investigación sobre un crimen, un ejercicio detectivesco, más que un pacífico ir de libro en libro. Entrar en una guerra significa reconocer las tumbas, descubrir a los que matan y a los que mueren, todos ellos víctimas. Esta investigación no ha sido un ejercicio metódico. Pasaron muchos años entre las primeras indigaciones y los resultados que aquí se presentan. Viajé y leí mucho sobre la Guerra del Pacífico, siempre terminando en un vacío, en una pregunta que no se definía del todo y ante la cual se esbozaban y desvanecían respuestas. Esto me llevó a leer otras cosas. Muchas no tenían que ver con nuestra historia. Ingleses luchando contra zulúes africanos para apoderarse de las minas de diamantes. La caballería norteamericana de los westerns siendo arrasada por los indios Sioux, entre bosques y montañas llenas de oro. El desarrollo de máquinas de vapor, ingeniería naval, viajes por mar en viejos veleros hundidos hace siglos, desarrollo del capitalismo, mafias de opio controladas desde Nueva York, tráfico de esclavos desde China hasta las costas del Perú para cosechar algodón que era llevado a Inglaterra para confeccionar ropa que sería vendida en la India, desarrollo de armas de fuego automáticas, ametralladoras primitivas, submarinos arcaicos y los textos fantásticos de Julio Verne. Estas historias aparentemente inconexas fueron ordenándose, aportando elementos y datos, permitiendo entrever un hilo conductor, una explicación posible. Estos hechos estaban más vinculados con nuestra historia de lo que sospeché en un primer momento. Pero ¿cómo decirlo? ¿En 20 tomos con tapas de cuero? El problema mayor son los espacios en blanco del gran rompecabezas, los datos que faltan, las imágenes que no existen, son los documentos destruidos, los secretos llevados a la tumba. Por ello, este libro requiere la complicidad del lector, su solidaridad para seguir las secuencias posibles y analizarlas, su espíritu crítico para preguntarse qué se oculta detrás de un silencio, de un olvido, de un documento perdido. Este es un libro a construir juntos que invita a un gran salto en nuestra imaginación. Mi aporte está en señalar las piezas encontradas. El lector compartirá la responsabilidad mayor de su análisis, de seguir las pistas, de llegar a conclusiones, de sospechar sobre lo que se oculta o sobre lo que encierra las intenciones manifiestas o los intereses que sirve una determinada versión de la historia que se impone sobre otra. Me permito aportar igualmente mi representación visual de algunos elementos del relato. Son reconstrucciones basadas en texto, iconografía de la época. No pretendo que llenen los espacios en blanco, sino que permitan hacerse una idea de objetos
y circunstancias del momento. Algunas menciones marginales a nuestra época actual tienen igualmente la intención de ilustrar o aclarar el relato. Aquí se acompaña una ilustración muy extraña. Es un torpedo Elai de 1879, eléctrico, con flotadores, pero no autónomo. Su funcionamiento es un misterio. Recuerda, todo relato encubre una intención. La mía es regalarle este libro juego a todos, particularmente a quienes puedan identificarse con el niño de los 60 que leía en el Adiós al séptimo de línea, comillas, el silencio cerraba aún los párpados de las tripulaciones, y el mar, madre común de los navegantes, los acunaba en el último sueño matinal. Pero de pronto, la atmósfera idílica se rompió como se quiebra una campana de cristal. ¡Dos humos al norte! ¡Dos humos al norte!